La mañana comienza como cualquier otra en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Villahermosa. Los taxistas encienden sus motores, repasan rutas, saludan a colegas y se preparan para un día más de trabajo. Pero entre los semáforos, las avenidas y los cruces, se esconde una amenaza constante, la cuota de sangre. No se trata de accidentes, ni de robos fortuitos. Es la extorsión sistemática de cárteles del narcotráfico que ha convertido al gremio de taxistas en un blanco cotidiano, vulnerable y obligado a pagar para sobrevivir. En México, los cárteles no buscan únicamente el control territorial de la droga o la venta ilícita de estupefacientes. Su estrategia se diversifica, buscan ingresos adicionales mediante extorsión, secuestro exprés y cobro de derecho de piso a trabajadores formales e informales. El gremio de taxistas, por su tamaño y visibilidad, se convirtió en un objetivo estratégico. Cada vehículo, cada unidad registrada, representa un flujo constante de dinero susceptible de ser extraído mediante amenazas. La cuota puede variar entre 500 y 5,000 pesos semanales por unidad, dependiendo de la zona y del prestigio del cártel encargado. El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado con la fragmentación de los cárteles tradicionales y la aparición de células locales que buscan demostrar su poder. Grupos como el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG y la Familia Michoacana, junto con bandas locales en estados como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, implementan un sistema de control que no solo recauda dinero, sino que genera miedo y dependencia. Los taxistas que no cumplen con la cuota son amenazados, golpeados o incluso desaparecidos, y las familias de los trabajadores se convierten en blanco de intimidación directa. El cobro de la cuota de sangre se realiza de manera organizada. Un agente del cártel designado visita la base de taxis o intercepta a los choferes en puntos estratégicos, verificando que el pago sea puntual. En algunos casos, se les entrega un permiso ficticio que garantiza que podrán operar sin riesgos. Sin este pago, la amenaza no es una advertencia vacía, incluye extorsión física, secuestro exprés, robo del vehículo y, en ocasiones, ejecución sumaria. Los taxistas en la Ciudad de México reportan que, durante 2023 y 2024, se registraron al menos 1,250 casos de agresiones relacionadas con el cobro de cuotas a conductores, según datos filtrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El impacto económico es severo. En promedio, un taxista que gana entre 15,000 y 20,000 pesos al mes debe destinar entre 4,000 y 8,000 pesos solo para proteger su licencia y su unidad ante la amenaza del cártel. Esto representa entre el 20% y el 40% de sus ingresos totales, obligando a muchos a trabajar jornadas aún más largas, aumentar tarifas y reducir gastos personales y familiares. Algunos se ven obligados a endeudarse con prestamistas locales, cayendo en un ciclo de explotación que combina violencia y dependencia financiera. La cuota de sangre no solo afecta a taxistas independientes. Las cooperativas de transporte urbano y las plataformas digitales de taxis como Uber, Didi y Cabify han reportado casos de extorsión indirecta. Choferes que utilizan estas aplicaciones en zonas controladas por cárteles locales han sido obligados a entregar pagos semanales, generalmente coordinados por intermediarios que operan dentro de los centros de distribución de vehículos. La informalidad del sector permite a los criminales operar con relativa facilidad, mientras que la dispersión de los conductores dificulta la acción policial directa. El miedo se convierte en un elemento cotidiano. Taxistas narran historias de compañeros desaparecidos tras negarse a pagar, vehículos incendiados como advertencia y mensajes directos en redes sociales donde se les recuerda que la ley la ponemos nosotros. En ciudades como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, la cuota se ha integrado al costo operativo normal de los conductores, afectando su calidad de vida y la estabilidad de sus familias. Testimonios anónimos de conductores revelan la desesperanza: si no pagas, no vuelves a casa. Nos levantan, nos golpean o desaparecen el taxi. Lo peor es que no tenemos a quien acudir, porque a veces los mismos policías o autoridades locales están coludidos o temen a los cárteles. Esta declaración resume la paradoja: la ley existe, pero en la práctica, el cártel dicta las reglas y la supervivencia del trabajador depende de su sumisión. El cobro de la cuota de sangre representa también un reflejo del fracaso institucional en materia de seguridad.
Mientras los cárteles consolidan sus operaciones de extorsión, las autoridades locales, estatales y federales enfrentan dificultades para intervenir de manera efectiva. El subregistro de denuncias, la corrupción interna y el temor de los taxistas a represalias crean un círculo vicioso donde la violencia se normaliza y el crimen organizado se fortalece. La cuota de sangre no es solo un impuesto ilegal, es una herramienta de control social y económico. A través de ella, los cárteles imponen jerarquías, establecen territorios y crean una economía paralela donde la violencia y la dependencia financiera se entrelazan. Cada taxista que paga su cuota garantiza, temporalmente, su seguridad y la de su familia, pero perpetúa un sistema que normaliza la extorsión y debilita el Estado de Derecho. El fenómeno de la cuota de sangre no se limita a la Ciudad de México, se extiende a prácticamente todos los estados donde el crimen organizado mantiene presencia territorial. En Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, los taxistas se enfrentan a un sistema de extorsión estructurado, coordinado y altamente lucrativo para los cárteles. La estructura se basa en 3 niveles. Los cabecillas del cártel, los intermediarios locales y los agentes de campo encargados de verificar pagos y supervisar la seguridad de las unidades. En Veracruz, la zona con mayor incidencia de extorsión a taxistas incluye municipios como Coatzacoalcos, Veracruz Puerto y Minatitlán. El Cártel del Golfo, históricamente asentado en la región, ha consolidado un sistema donde cada vehículo de transporte urbano debe entregar entre 3,000 y 5,000 pesos semanales. En Coatzacoalcos, se estima que más de 1,200 taxistas pagan cuotas semanales, generando un ingreso ilícito aproximado de 18 millones de pesos al mes solo en esta ciudad. Los pagos son supervisados por intermediarios conocidos como encargados de zona, que además mantienen listas de quienes cumplen y quienes no. Negarse a pagar puede significar la pérdida de la unidad, golpes o desaparición. En Tabasco, particularmente en Villahermosa, Cárdenas y Comalcalco, el CJNG ha intensificado su control sobre el transporte urbano. Taxistas reportan que los intermediarios del cártel llegan a las bases de taxis o incluso contactan directamente a los conductores a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. La cuota promedio oscila entre 2,500 y 4,000 pesos semanales por unidad, dependiendo de la ruta y la antigüedad del vehículo. La cooperación forzada con el cártel ha generado conflictos internos dentro de cooperativas de taxis y en algunos casos, extorsionadores han desplazado a líderes locales para imponer sus propias reglas. En Tamaulipas, especialmente en Reynosa y Nuevo Laredo, la cuota de sangre se ha convertido en una tradición impuesta por el crimen organizado. El Cártel del Noreste, facción disidente del Cártel del Golfo, exige pagos semanales que pueden superar los 5,000 pesos por unidad, además de extorsionar a propietarios de flotillas de taxis y remises. Los choferes que intentan resistirse reportan amenazas directas a sus familias y, en algunos casos, la quema de vehículos como advertencia. Según datos filtrados por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, durante 2023 y 2024 se documentaron más de 350 agresiones directas a taxistas vinculadas con la negativa a pagar la cuota. En Guerrero, la situación alcanza niveles de extrema violencia en Acapulco y Chilpancingo. La presencia de grupos locales asociados con la familia michoacana ha transformado la extorsión en un negocio multimillonario. Se calcula que en Acapulco, más de 800 taxis están sujetos a pagos semanales que oscilan entre 2,000 y 4,500 pesos. Aquellos que incumplen son víctimas de ataques, desapariciones o robo de unidad. Los taxistas que logran sobrevivir relatan que los cobros se han vuelto sistemáticos y que los cárteles incluso designan horarios específicos para realizar las verificaciones, generando un clima de miedo constante. En Michoacán, además de extorsionar taxis, los grupos criminales utilizan las unidades para actividades ilícitas secundarias, como transporte de droga o mensajería de bienes robados, bajo amenaza de violencia. Taxistas de Morelia y Uruapan indican que la cuota no solo representa dinero, sino un contrato tácito de cooperación con el crimen organizado, y la negativa puede implicar riesgos que van desde golpizas hasta secuestros temporales. El impacto económico de la cuota de sangre es devastador.
En promedio, un taxista que gana entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales debe entregar entre 5,000 y 8,000 pesos al cártel, lo que representa entre el 25% y el 40% de sus ingresos. En cooperativas grandes, los pagos suman millones al mes. Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, con una base de aproximadamente 1,500 unidades, los ingresos mensuales para los cárteles superan los 15 millones de pesos solo por extorsión a taxistas. En Coatzacoalcos, Veracruz, la cifra es de 18 millones, mientras que en Acapulco, Guerrero, asciende a 12 millones adicionales. Testimonios de taxistas muestran el lado humano de esta extorsión. Un conductor de Villahermosa, que pidió mantenerse anónimo, declaró: "No es solo dinero, es miedo. Nos llaman, nos dicen que si no pagamos nos van a levantar, y no solo a mí, sino a mi familia. He visto compañeros desaparecer. Nadie puede denunciar, porque si lo haces, la amenaza se cumple". Otro chofer de Coatzacoalcos señaló que los pagos se hacen puntuales para evitar represalias, pero la presión psicológica y la incertidumbre afectan su vida personal, su salud y su capacidad de trabajo. Las autoridades locales y estatales enfrentan un gran desafío para intervenir. La corrupción y el miedo limitan la efectividad de la policía. En muchos casos, los mismos oficiales temen a los cárteles o están involucrados indirectamente, lo que convierte al gremio de taxistas en un objetivo desprotegido. Los programas de protección y apoyo son insuficientes, muchas veces, las víctimas no reciben atención y las denuncias quedan en archivos sin seguimiento. La cuota de sangre también afecta la economía formal. Conductores de plataformas digitales como Uber y Didi, que operan en zonas controladas por cárteles, deben pagar derechos de piso de entre 1,500 y 3,500 pesos semanales. Esto eleva sus costos operativos y obliga a incrementar tarifas, generando repercusiones en el precio del servicio para los usuarios. La informalidad del sector y la dispersión de los conductores dificultan la intervención policial, mientras que los cárteles consolidan un flujo de dinero adicional al narcotráfico. El círculo de violencia, miedo y extorsión se retroalimenta. Cada pago, cada amenaza y cada desaparición fortalece la autoridad de los cárteles sobre el gremio. Los líderes locales de cooperativas se convierten en intermediarios involuntarios, coordinando pagos y asegurando que los conductores cumplan con las cuotas. El resultado es una economía paralela donde el crimen organizado impone reglas, genera ingresos millonarios y perpetúa un ciclo de violencia e impunidad. El fenómeno de la cuota de sangre no solo impacta la economía de los taxistas, tiene consecuencias profundas en la vida social y familiar de los trabajadores. La presión constante, el miedo a represalias y la pérdida significativa de ingresos generan un efecto acumulativo que deteriora la calidad de vida, la salud mental y la estabilidad emocional de las familias. Padres y madres de familia deben explicar a sus hijos por qué deben trabajar bajo amenazas, y cómo cada jornada representa un riesgo para su seguridad. En Villahermosa, taxistas entrevistados relatan noches de insomnio, ansiedad constante y sensación de persecución. La extorsión no termina en el pago de la cuota semanal, el cártel establece reglas de comportamiento, rutas obligatorias y horarios específicos. Violaciones a estas normas, incluso accidentales, pueden ser castigadas con violencia física o la quema de vehículos. Algunos conductores han sufrido lesiones graves por agresiones directas, mientras que otros han sido testigos de desapariciones de compañeros. Según un informe interno de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, durante 2023 se reportaron al menos 45 desapariciones de taxistas vinculadas a la negativa de pago de cuotas, muchas de las cuales nunca fueron esclarecidas. En Acapulco, Guerrero, los impactos psicológicos son visibles. Taxistas encuestados señalaron que la violencia constante genera miedo paralizante. Uno de ellos relató: "Cada vez que dejo a un pasajero, siento que alguien nos está observando. He visto compañeros recibir llamadas con amenazas directas y no podemos defendernos. Si denunciamos, también nos levantan". La presencia de intermediarios del cártel que supervisan pagos genera un clima de vigilancia permanente, similar a un control militar sobre la movilidad urbana. Las consecuencias económicas son devastadoras. Según un estudio de la Cámara Nacional del Autotransporte Pasajeros, CANAPAT,
y cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el dinero recaudado por los cárteles en extorsión a taxistas en 5 estados clave, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, supera los 200 millones de pesos mensuales, equivalentes a 2.400 millones al año. Esta cifra representa un flujo paralelo de recursos que los cárteles utilizan para financiar otras actividades criminales, desde tráfico de drogas hasta compra de armas y corrupción de autoridades. La impunidad es otro factor crítico. Las investigaciones y denuncias enfrentan obstáculos constantes. La colusión de autoridades locales, la falta de recursos y la intimidación hacia los taxistas que denuncian crean un círculo donde los cárteles operan con total libertad. En Veracruz, una auditoría de la Fiscalía General del Estado reveló que menos del 10% de los casos de extorsión a taxistas iniciaron procesos penales, y de esos, solo un 2% logró sentencia condenatoria. En Guerrero y Tabasco, los porcentajes son similares. Esto fortalece la percepción de que el crimen organizado actúa con impunidad absoluta. Las familias de los taxistas también pagan un precio elevado. Padres y madres de familia, esposos, hijos y hermanos viven bajo constante estrés. Muchos reportan pérdida de sueño, ansiedad, depresión y, en casos extremos, intentos de suicidio debido a la presión y al miedo de perder a un familiar en manos de los cárteles. Las comunidades donde la cuota de sangre es habitual experimentan una desconfianza generalizada, ya que cualquier vecino puede ser sospechoso de colaborar con el crimen o convertirse en víctima. El impacto social se refleja incluso en la movilidad urbana. En Acapulco y Villahermosa, la presencia de cárteles controla rutas específicas, restringe la circulación en ciertos horarios y obliga a los conductores a ajustarse a reglas impuestas por grupos criminales. Esto afecta la eficiencia del transporte, incrementa el tiempo de traslado de pasajeros y genera un costo indirecto en la economía local. La percepción de inseguridad también reduce la demanda de taxis en ciertas zonas, afectando los ingresos de quienes cumplen con la cuota. El fenómeno de la cuota de sangre también tiene un efecto estructural sobre las cooperativas de taxis. Líderes locales se convierten en intermediarios involuntarios, responsables de recolectar pagos y garantizar que los miembros cumplan con las reglas del cártel. Esto genera tensiones internas, amenazas de expulsión y conflictos legales. Cooperativas como Radio Taxi Acapulco y Cooperativa de Villahermosa han denunciado amenazas de desintegración si no cumplen con las cuotas exigidas por intermediarios criminales. La organización gremial, que debería proteger a sus miembros, se ve cooptada por el crimen organizado, debilitando la capacidad de defensa colectiva del gremio. El papel de las autoridades es fundamental, pero limitado. La Policía Federal, la Guardia Nacional y unidades estatales han desplegado operativos en zonas de alto riesgo, logrando desmantelar algunas células y arrestar a intermediarios, pero los cabecillas del cártel permanecen libres. La corrupción interna y la falta de denuncias efectivas por temor a represalias limitan el alcance de la justicia. En Veracruz, un operativo en 2023 resultó en la detención de 5 intermediarios del Cártel del Golfo, pero ninguno de los líderes regionales fue arrestado, y las cuotas continuaron operando de manera inmediata tras la liberación de los arrestados. La violencia, el miedo y la dependencia económica generan un círculo vicioso, los taxistas pagan para sobrevivir, los cárteles aumentan su poder y financian otras actividades criminales, y las autoridades enfrentan dificultades para intervenir de manera efectiva. Cada pago refuerza el sistema de control y perpetúa la impunidad. La cuota de sangre revela un modelo de criminalidad altamente organizado y lucrativo, donde la extorsión a taxistas se convierte en una herramienta de poder y control territorial. La víctima no es solo el trabajador, sino toda la comunidad que depende de un transporte seguro y confiable. La extorsión erosiona la confianza en las instituciones, contamina la economía local y perpetúa la percepción de que el crimen organizado opera por encima de la ley. En conclusión, el caso de los taxistas en México demuestra que la violencia del crimen organizado no se limita a la droga ni a los cárteles tradicionales. La extorsión sistemática, organizada y sostenida en el tiempo transforma la vida cotidiana de millones de personas, genera pérdidas económicas millonarias y consolida un clima de impunidad y miedo que amenaza la estabilidad social. La cuota de sangre no es solo un pago, es la herramienta con la que los cárteles imponen su ley,
legitiman su poder y sostienen su economía ilícita a costa de la seguridad y la dignidad de los taxistas y sus familias.